Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Una vez más miramos a la actualidad, a las últimas horas, y empezamos enfocándonos en Joe Biden. En medio de informes de creciente frustración en la Casa Blanca, en concreto con el primer ministro, con Benjamin Netanyahu, NBC News informa que el presidente estadounidense Joe Biden ha estado expresando su exasperación en conversaciones privadas, pero que no está dispuesto a realizar ningún cambio importante en su política. Citando a 5 personas directamente familiarizadas con sus comentarios, hay informes que apuntan a que Biden expresó su frustración a la gente, incluidos los donantes de su campaña, por su incapacidad para persuadir a Israel de cambiar sus tácticas militares en Gaza. En concreto, el presidente de Estados Unidos llamó a Netanyahu imbécil en al menos 3 casos recientes, según 3 de estas fuentes anónimas. Dicen que siente que esto es suficiente. Dice además que piensa que Netanyahu tiene que parar. Y volvemos a mirar un día más al Mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron el buque comercial Star Iris, que los atacantes identificaron como perteneciente a Estados Unidos. Es lo que afirma Yahya Saria, portavoz del movimiento rebelde de los hutíes. Las fuerzas navales de Yemen atacaron el barco estadounidense Star Iris en el Mar Rojo con misiles antibuque, según ha dicho el portavoz de los hutíes a la televisión Al Masira, describiendo los ataques como directos y precisos. Anteriormente, las operaciones de comercio marítimo de Reino Unido informaron que un buque mercante no identificado fue atacado a 40 millas náuticas al sur del puerto yemení de Al-Muja. Según UNTO, se dispararon 2 misiles contra este barco, pero la tripulación no resultó herida. Volvemos a mirar a Biden, y es que una abrumadora mayoría de estadounidenses piensa que el presidente Joe Biden es demasiado mayor para cumplir otro mandato. Es lo que apunta una nueva encuesta de ABC News con Ipsos. Según esta encuesta realizada utilizando el panel de conocimiento de Ipsos, el 86% de los estadounidenses cree que Biden, de 81 años, es demasiado mayor para cumplir otro mandato como presidente. Esa cifra incluye al 59% de los estadounidenses que piensan que tanto él como Trump, el favorito republicano, son demasiado mayores, y el 27% que piensa que solo Biden es demasiado mayor. Las preocupaciones sobre las edades de ambos candidatos han aumentado desde septiembre, cuando una encuesta de ABC News con Washington Post encontró que el 74% de los estadounidenses pensaba que a Biden, el comandante en jefe de mayor edad en la historia de Estados Unidos, era demasiado mayor para cumplir otro mandato como presidente, y el 49% dijo lo mismo sobre Trump. Ahora, el 86% de los estadounidenses encuestados piensan que Biden es demasiado mayor. Miramos ahora a Elon Musk, que ha negado que Rusia esté empleando terminales de su red de satélites Starlink, producida por su compañía espacial SpaceX, y que se sirva de ellos para atacar a las fuerzas ucranianas en los territorios ocupados por Moscú. En un comunicado difundido en Twitter, de la que también es propietario, Musk también tildó de noticias falsas la denuncia de los servicios de inteligencia ucranianos publicados en varios medios de comunicación, según la cual las fuerzas rusas estarían sirviendo de la tecnología de SpaceX con fines militares. Decía lo más, varias noticias falsas afirman que SpaceX está vendiendo terminales Starlink a Rusia. Esto es categóricamente falso. Hasta donde sabemos, no se ha vendido ningún Starlink directa o indirectamente a Rusia. Y hablamos también del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, que ha firmado las leyes que aprueban sus decretos sobre la extensión de la ley marcial y la movilización general en Ucrania desde el 14 de febrero durante los próximos 90 días, es decir, hasta el 13 de mayo. Así lo informa el sitio web del Parlamento ucraniano, según está informando Ukrinform. El jefe de Estado firmó la ley número 10.456 sobre la aprobación del decreto del presidente de Ucrania sobre la prórroga del periodo de la ley marcial en Ucrania, y la ley número 10.457 sobre la aprobación del decreto del presidente de Ucrania sobre la prórroga del periodo de movilización general este 12 de febrero. El plazo de la ley marcial y la movilización general en Ucrania se ha ampliado hasta el 13 de mayo. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos la actualidad en las últimas horas y empezamos enfocándonos en la figura de Joe Biden. En medio de informes de creciente frustración en la Casa Blanca con el primer ministro Benjamin Netanyahu, NBC News informa que el presidente estadounidense Joe Biden ha estado expresando su exasperación en conversaciones privadas, pero que no está dispuesto a realizar ningún cambio importante en su política. Citando a 5 personas directamente familiarizadas con sus comentarios,
El informe dice que Biden expresó su frustración a la gente, incluidos los donantes de campaña, por su incapacidad para persuadir a Israel de cambiar sus tácticas militares en Gaza. El presidente de Estados Unidos también llamó a Netanyahu imbécil en al menos 3 casos recientes, según 3 de las fuentes anónimas. Apuntan a que sienten que esto ya es suficiente y que Netanyahu tiene que parar. Biden también está desconcertado por el rechazo del primer ministro israelí a acuerdos que el presidente estadounidense considera una victoria para Israel, como por ejemplo la normalización saudí a cambio de una vía política hacia un Estado palestino. Biden dice, según este informe, que cree que Netanyahu quiere extender la guerra para permanecer en el poder. Las fuentes también dicen que Biden cree que sería contraproducente ser demasiado crítico con Netanyahu en público. Precisamente miramos a Netanyahu, miramos a Israel. Al menos 52 personas murieron en ataques aéreos de Israel en la localidad de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza. Es lo que ha informado en la madrugada de este lunes el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamas. Según el diario The Times of Israel, el ejército israelí dijo en un comunicado que llevó a cabo una serie de ataques contra objetivos terroristas en la zona. Por otra parte, las fuerzas de defensa de Israel informaron del rescate de 2 rehenes que mantenía Hamas en una operación nocturna en la misma zona de Rafah. Los rescatados habían sido tomados como rehenes en el ataque de Hamas que el pasado 7 de octubre dio inicio al actual conflicto. El ataque israelí en Rafah ocurrió pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pidiera al primer ministro israelí, a Benjamin Netanyahu, abstenerse de una ofensiva militar en Rafah sin un plan que garantice la seguridad de los civiles. En una llamada que ambos líderes sostuvieron este domingo, Biden habría pedido medidas urgentes y específicas para aumentar el rendimiento y la coherencia de la asistencia humanitaria a civiles palestinos inocentes. Seguimos mirando a Gaza porque el ejército israelí ha anunciado a primera hora del lunes la liberación de 2 rehenes tomados por Hamas. El rescate lo han logrado al lanzar su ataque sobre la ciudad de Rafah en una operación compleja en la que participaron fuerzas especiales en el corazón de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. En la operación de rescate participaron varias unidades antiterroristas, militares y policiales de élite de Israel, que allanaron el segundo piso de un edificio en el centro de Rafah en el que se encontraban los rehenes, según decían portavoces israelíes. También habría lanzado ataques aéreos contra los edificios circundantes, incluido un batallón local de Hamas. Funcionarios de salud en Gaza dijeron que más de 50 palestinos murieron durante la noche durante los ataques aéreos israelíes en Rafah. Las FDI estiman que al menos 3 de los militantes que retenían a los rehenes murieron durante este ataque. Este ataque a Rafah se ha desatado pese a las peticiones de Washington, en concreto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha hablado en las últimas horas con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu, una conversación en la que advertía que Israel no debía lanzar una operación militar en la ciudad fronteriza de Rafah, al menos sin un plan creíble que garantice la seguridad del aproximadamente 1 millón de personas refugiadas allí. Según la Casa Blanca, ambos hablaron durante unos 45 minutos, días después de que el estadounidense dijera que la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza había sido exagerada y expresara su honda preocupación por el creciente número de víctimas civiles en el enclave palestino. Según fuentes citadas por Reuters, la conversación se centró principalmente en los esfuerzos en curso para conseguir la liberación de los 132 rehenes que el grupo islamista de Hamas mantiene en Gaza. Esfuerzos que aseguran que en las últimas semanas se habían logrado incluso con ciertos progresos. Las contundentes advertencias de Biden contra una operación militar en Rafah, en la frontera con Egipto, se producen en medio de advertencias de las agencias de ayuda que afirman que un ataque de ese tipo podría provocar muchas más muertes y de la preocupación de que pudiera desbaratar los esfuerzos de liberación de los rehenes. La cadena de televisión AXA, dirigida por Hamas, citó este domingo a un dirigente del grupo diciendo que cualquier ofensiva terrestre israelí en Rafah hará saltar por los aires las negociaciones para el intercambio de rehenes. Seguimos mirando a la oficina de Netanyahu, que sin embargo, y pese a las peticiones de Estados Unidos, ha ordenado al ejército desarrollar un plan para evacuar Rafah y destruir 4 batallones de Hamas que dice que están desplegados allí. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha afirmado que hay un número suficiente de los 132 rehenes israelíes que siguen retenidos en Gaza, que están vivos para justificar la guerra que Israel mantiene en la región. A ser consultado sobre cuántos de los rehenes siguen vivos, Netanyahu respondió que lo suficientes para justificar el tipo de esfuerzos que están haciendo. Dice Netanyahu: vamos a intentar hacer todo lo posible para recuperar a todos los que están vivos y francamente también los cuerpos de los muertos. Es lo que sostuvo en una entrevista con el programa This Week de la cadena ABC. Netanyahu dijo también que ha muerto un civil palestino por cada combatiente de Hamas muerto en Gaza. Las autoridades sanitarias de Gaza, controlada por Hamas, calculan que unos 28.000 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto en la región desde que comenzó el conflicto en octubre.
Miramos ahora al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, que ha señalado este lunes que las operaciones de Israel en el sur de Gaza son excesivas y desproporcionadas. Dice que ponen en peligro la situación humanitaria de millones de palestinos, apuntando a que Estados Unidos imponga un embargo de armas a Israel para bajar el número de muertos en la franja, tras señalar que hay que hacer algo más que solo expresar preocupación. Escuchamos. Even the US, who is the strongest supporter of Israel, considered by the President Biden himself that this action is disproportionated, that the toll of people being killed, civilians being killed, is unbearable, and warning Israel not to continue this way. But my question is, apart from words, what else do you think it has to be done? Well, the European Union is not providing arms to Israel. Others do. Others could stop if they want. If you believe that the death toll is too high, maybe you can do something to make it lower. Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones holandés ha ordenado al gobierno bloquear todas las exportaciones de piezas de aviones de combate F-35 a Israel en un plazo de 7 días, confirmando una apelación de organizaciones de derechos humanos. Dicen que es innegable que existe un peligro claro de que las piezas exportadas del F-35 se utilicen en graves violaciones del derecho internacional humanitario. Es lo que afirma este tribunal. Las piezas del F-35 de propiedad estadounidense se almacenan en un almacén en los Países Bajos y luego se envían a varios socios, incluido Israel, a través de acuerdos de exportación existentes. Un grupo de organizaciones de derechos humanos presentó este caso, argumentando que el suministro de piezas contribuye a supuestas violaciones del derecho internacional por parte de Israel en su guerra con Hamás. Miramos de nuevo un día más al Mar Rojo, y es que los rebeldes hutíes de Yemen atacaron el buque comercial Star Iris, que los atacantes identificaron como perteneciente a los Estados Unidos. Es lo que ha afirmado Yahya Sharia, portavoz del movimiento rebelde de los hutíes. Dice que las fuerzas navales de Yemen atacaron el barco estadounidense Star Iris en el Mar Rojo con misiles antibuques, es lo que ha dicho la televisión Al Masira, describiendo los ataques como directos y precisos. Anteriormente, las operaciones del comercio marítimo de Reino Unido informaron que un buque mercante no identificado fue atacado a 40 millas náuticas al sur del puerto yemení de Al-Muja. Según UNTO, se dispararon 2 misiles contra el barco, pero la tripulación no resultó herida. Miramos ahora a Irak y Estados Unidos, que han mantenido conversaciones para fijar un calendario de retirada gradual de las fuerzas de la coalición liderada por Washington en el país. Es lo que ha informado este domingo el portavoz militar iraquí. Las conversaciones comenzaron en enero, pero menos de 24 horas después, 3 miembros del servicio estadounidense murieron en un atentado en Jordania que, según Washington, fue perpetrado por grupos militantes respaldados por Irán en Siria y en Irak. Miramos ahora al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, que lucha contra un cáncer de próstata, que fue admitido a una unidad de cuidado intensivo después de ser hospitalizado por un problema urgente de vejiga. Es lo que informaba este domingo el Pentágono. Esta noche, tras una serie de pruebas y evaluaciones, el secretario fue admitido a la unidad de cuidado intensivo en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para atención de apoyo y monitoreo cercano. Es lo que señalaba este comunicado. Por su parte, la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, asumió las funciones y deberes justo antes de las 10 de la noche, según indicaba en un comunicado el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, agregando que la Casa Blanca fue informada de la hospitalización. A Austin se le diagnosticó un cáncer de próstata y fue operado recientemente. Volvemos a poner el foco en Joe Biden, y es que una abrumadora mayoría de estadounidenses piensa que el presidente estadounidense es demasiado mayor para cumplir otro mandato. Es lo que apunta una nueva encuesta de ABC News con Ipsos. Según la encuesta realizada utilizando el panel de conocimiento de Ipsos, el 86% de los estadounidenses cree que Biden, de 81 años, es demasiado mayor para cumplir otro mandato como presidente. Esa cifra incluye al 59% de los estadounidenses que piensan que tanto él como Trump, favoritos republicanos, son demasiado mayores, y el 27% que piensa que solo Biden es demasiado mayor. Las preocupaciones sobre las edades de ambos candidatos han aumentado desde septiembre, cuando una encuesta de ABC News con Washington Post encontró que el 74% de los estadounidenses pensaba que Biden, el comandante en jefe de mayor edad en la historia de Estados Unidos, era demasiado mayor para cumplir otro mandato como presidente, y el 49% dijo lo mismo sobre Trump. Miramos ahora a Corea del Norte, que ha desarrollado con éxito un nuevo sistema de control balístico para un lanzacohetes múltiple junto con proyectiles controlables. Es lo que ha informado
este lunes el medio estatal KCNA. La Academia de Ciencias de la Defensa, que supervisa el desarrollo de misiles del país, llevó a cabo el domingo una prueba de control balístico de proyectiles de lanzacohetes múltiples controlables de calibre de 240 milímetros. Además, apuntó a que el valor estratégico del lanzacohetes múltiples será reevaluado y su papel en los campos de batalla también aumentará debido a lo que llamó una rápida mejora técnica. Este sistema podría permitir a Corea del Norte atacar objetivos más dentro de Corea del Sur, como por ejemplo Seúl, con mayor precisión y eficacia. Este acontecimiento se produce en medio de una campaña intensificada de pruebas de misiles lazos fortalecidos con Moscú y crecientes amenazas contra Corea del Sur. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes de las palabras de Donald Trump, también protagonista de las últimas horas, alarmas, alertas que se encienden en la OTAN. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street, los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves, un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión, explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas, protagonizada en parte por Donald Trump, por la respuesta, la advertencia que hizo a la OTAN y con la reacción por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de altos funcionarios occidentales que han criticado al expresidente Donald Trump después de que advirtiera que Estados Unidos podría no proteger a los aliados de la OTAN que no estén ganando lo suficiente en defensa de una posible invasión por parte de Rusia. Un discurso que el jefe de la Casa Blanca ha rechazado de pleno, recordando que el liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial y el apoyo a sus aliados son fundamentales para mantener al pueblo estadounidense seguro en casa. Así ha disparado contra quien se quiere posicionar como su rival en la carrera presidencial. Biden ha acusado a Trump de ser capaz de abandonar a sus aliados de la OTAN si Rusia ataca y permitirá que Rusia haga lo que quiera con ellos. También ha respondido Josep Borrell, que dice que la OTAN no puede ser una alianza a la carta y depender del humor del presidente de Estados Unidos. Es lo que ha advertido este lunes el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, en respuesta a declaraciones de Trump sobre países en mora con sus aportes. Dice Borrell, seamos serios, la OTAN no puede ser una alianza a la carta, es lo que apuntaba antes de ingresar a una reunión de ministros de cooperación y desarrollo de la Unión Europea en Bruselas. Le escuchamos. Let me be sarcastic. During this campaign, we will see and listen to many things. Let's be serious. NATO cannot be a la carte military alliance. Cannot be a military alliance that works depending on the humor of the President of the US on those days. It's not
yes, now yes, tomorrow no, it depends who are you. Now, come on, let's be serious. Let's be serious. NATO cannot be an alliance à la carte. It exists or it not exist. But I'm not going to spend my time comment any silly idea that comes during this electoral campaign in the US. Y seguimos mirando a la OTAN. Los 31 miembros han acordado el objetivo de gastar al menos el 2% del Producto Interno Bruto en defensa, pero las estimaciones de la OTAN han demostrado que solo 11 están gastando esa cantidad. Los comentarios de Trump han recibido respuesta por parte de la alianza, una rápida reprimenda por parte del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que señalaba que cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán mutuamente socava toda su seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor peligro. Así ha reiterado que cualquier país de la OTAN que sea atacado va a recibir una respuesta unida y contundente. También intervino el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, que dice que el lema de la OTAN, uno para todos, todos para uno, es un compromiso concreto. Dice que socavar la credibilidad de los países aliados significa debilitar a toda la OTAN. Precisamente hablando de Polonia, hablando de la OTAN, hablamos precisamente del país polaco, que debería eventualmente obtener armas nucleares como medida de seguridad, es lo que ha dicho un alto general polaco. Sin mencionar a Rusia por su nombre, el general de brigada Jarosław Kraszewski dijo al medio de comunicación polaco RMFM que si Polonia tuviera armas nucleares disuadiría la agresión desde el exterior, porque las potencias nucleares disfrutan de un alto grado de seguridad. Decía, contar con un arsenal así es un desafío de varios años, es lo que afirmaba Kraszewski, apuntando a que espera llegar a eso y que cree que es un escenario muy realista. En septiembre, el presidente polaco Andrzej Duda dijo que Varsovia aún no había logrado ningún progreso para albergar armas nucleares en Polonia. Miramos ahora a Alemania, y es que Rusia ha descendido al 7º lugar en la lista de las principales amenazas a la seguridad de Alemania desde lo más alto, donde se encontraba en 2023. Así se desprende del informe anual de la Conferencia de Seguridad de Múnich, presentado en Berlín. Según el informe del foro, el año pasado los alemanes consideraban a Rusia como la principal amenaza para la seguridad alemana. Ahora solo ocupa el 7º lugar. Ha sido desplazada por los temores sobre la migración masiva y las amenazas terroristas de los musulmanes radicalizados. Se ha producido además un cambio similar en la percepción de las amenazas a la seguridad por parte de los residentes de los países del G7. Las amenazas ostensibles de Rusia ocupan el 4º lugar en el informe actual, mientras que hace un año encabezaban esta lista. Volvemos a mirar a Estados Unidos. Tras meses de retrasos, el Senado intentará este lunes sacar adelante esta semana un paquete de 95.340 millones de dólares de ayuda a Ucrania e Israel, aunque no tiene ninguna garantía de que la Cámara de Representantes apoye esta medida, según informa Reuters. El domingo, el proyecto de ley recibió un espaldarazo cuando el Senado votó por 67 votos a favor y 27 en contra para superar un importante obstáculo de procedimiento. También, durante el fin de semana, el líder de la mayoría, Chuck Schumer, puso rumbo a su aprobación el miércoles. El lunes se espera, es decir, el mismo, que el Senado emita un voto de procedimiento que, de tener éxito, mantendría el proyecto de ley en marcha. Hablamos ahora de Viktor Orbán, del primer ministro húngaro, que dijo que Ucrania debería quedar como una zona de amortiguamiento entre Rusia y Occidente, en la que los aliados deberían dar al país garantías de seguridad, pero no aceptarlo en la Unión Europea o en la OTAN. Es lo que informa el periódico Kiev Independent. Dice Orbán, nos guste o no, les guste o no a los ucranianos, Ucrania está en el mapa donde está. La mejor perspectiva sería formar una zona de amortiguamiento entre Rusia y Occidente, con garantías de seguridad, por supuesto. Es lo que apuntaba durante un debate con el ex canciller austriaco Wolfgang Schüssel. En concreto, decía Orbán, si esto fracasa, Ucrania perderá su tierra, los rusos destruirán Ucrania una y otra vez. Rusia nunca aceptará a un miembro de la Unión Europea y de la OTAN como Ucrania a sus puertas. Esto nunca va a suceder. Miramos ahora a Rusia. Es que el Kremlin ha declinado este lunes comentar los comentarios del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre no proteger a los aliados de la OTAN que no gastaron lo suficiente en su propia defensa de una potencial invasión por parte de Rusia. Según Reuters, Peskov habría dicho, sigo siendo el secretario de prensa del presidente Vladimir Putin, pero no de Trump. Es lo que ha contestado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La Casa Blanca, por su parte, rechazó los comentarios de Trump, calificándolos de atroces y desquiciados. Seguimos mirando a Rusia, que aprovecha el déficit de armas de Ucrania para seguir avanzando. Aprovecha el déficit de armas, como les contábamos, para avanzar sobre todo en Avdiivka. Según informa la televisión pública, el portavoz militar Dmitry Ryabkov, los rusos tratan de avanzar al sur de la planta metalúrgica de Avdiivka y cortar así las rutas de suministro del ejército
ucraniano. El periodista alemán Paul Ronsheimer, editor en jefe adjunto de Bild, visitó el frente ucraniano y también reconoció que los rusos llevan ventaja, aunque eso sí apuntaba que las fuerzas estarían agotadas avanzando metro a metro. El número de bajas, dice, es enorme, a veces hasta 1000 personas diarias. Miramos ahora a Ucrania. Los sistemas de defensa aérea de Ucrania destruyeron 14 de los 17 aviones no tripulados que Rusia lanzó durante la noche y un misil de crucero Kh-59. Al menos esto es lo que dice este lunes la Fuerza Aérea de Ucrania. Apunta en la aplicación de mensajería de Telegram a que Rusia también lanzó misiles de sistema tierra-aire de largo alcance S-300, pero no dijo cuántos, ni tampoco se alcanzaron algún objetivo. Olesin Nejugov, gobernador de la región de Yarkov, en el noreste de Ucrania, dijo a última hora del domingo que Rusia atacó su región con misiles lanzados desde los sistemas S-300 de la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Dijo que, según la información preliminar, no hubo víctimas, pero las fachadas de algunos edificios no residenciales resultaron dañadas. Por su parte, Sergei Lysak, gobernador de otra región ucraniana, declaró a última hora que Rusia había atacado la ciudad de Pavlograd con aviones no tripulados, sin víctimas, pero eso sí, con algunas partes de la ciudad que se quedaron sin electricidad. Volvemos a mirar a Ucrania. La inteligencia ucraniana ha denunciado en las últimas horas que las fuerzas rusas estarían utilizando terminales Starlink producidos por SpaceX de lo más para Internet por satélite, algo que advierten empieza a parecer una aplicación sistémica. Los terminales habrían llegado rápidamente para ayudar a Ucrania justo al inicio del conflicto y además han sido vitales para las comunicaciones de Kiev en el campo de batalla. Starlink dice que no hace negocios de ningún tipo con el gobierno o el ejército de Rusia, pero según esas fuentes se han registrado casos de uso de estos dispositivos por parte de Rusia. En un comunicado la agencia dijo que los terminales estaban siendo usados por unidades como la Brigada de Asalto Aéreo de Rusia, que está luchando cerca de las ciudades asediadas de Andrivka, en la región oriental parcialmente ocupada de Donetsk. Por su parte, el Kremlin ha dicho este lunes que el sistema de Internet por satélite Starlink de lo más no estaba certificado para su uso en Rusia ni había sido suministrado oficialmente a este país, por lo que no podría ser utilizado. Es lo que recoge la agencia Reuters. Ucrania, que ha utilizado Starlink para las comunicaciones militares a lo largo de su conflicto con Rusia, dijo este domingo que las tropas rusas estarían utilizando Starlink en partes de Ucrania que ya controlan. Sin embargo, en una llamada con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que este no es un sistema certificado, que en consecuencia no puede ser suministrado oficialmente en Rusia y que, de hecho, no lo está siendo. Dice, en consecuencia, no puede ser utilizado oficialmente de ninguna manera. Por eso aquí tal vez no deberíamos inmiscuirnos en la discusión entre el régimen de Kiev y el empresario Elon Musk. Precisamente Elon Musk ha negado que Rusia esté empleando terminales de su red de satélites Starlink, producida por su compañía espacial SpaceX, y que se sirva de ellos para atacar a las fuerzas ucranianas en los territorios ocupados por Moscú. En un comunicado difundido en Twitter, de la que también es propietario Musk, tildó de noticias falsas la denuncia de los servicios de inteligencia ucranianos publicada en varios medios de comunicación, según la cual las fuerzas rusas estarían sirviendo de la tecnología de SpaceX con fines militares. Decía lo más, varias noticias falsas afirman que SpaceX está vendiendo terminales Starlink a Rusia. Esto es categóricamente falso. Hasta donde sabemos, no se ha vendido ningún Starlink directa o indirectamente a Rusia. Miramos ahora a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que firmó las leyes que aprueban sus decretos sobre la extensión de la ley marcial y la movilización general de Ucrania desde el 14 de febrero durante 90 días, es decir, hasta el 13 de mayo. Así lo informa el sitio web del Parlamento ucraniano, según está informando Ukrinform. El jefe de Estado firmó la ley número 10.456 sobre la aprobación del decreto del presidente de Ucrania sobre la prórroga del periodo de la ley marcial en Ucrania. La ley número 10.457 sobre la aprobación del decreto del presidente de Ucrania sobre la prórroga del periodo de movilización general este 12 de febrero. El plazo de la ley marcial y la movilización general en Ucrania se ha ampliado ahora mismo hasta el 13 de mayo. Volvemos a mirar a Ucrania, que producirá miles de drones de largo alcance capaces de realizar ataques profundos en Rusia en 2024 y ya cuenta con hasta 10 empresas que fabrican aviones no tripulados capaces de alcanzar Moscú y San Petersburgo. Es lo que ha declarado el ministro ucraniano de Asuntos Digitales, según informa Reuters. Mikhailo Fedorov habló de la industria de drones de guerra que ha defendido en una entrevista en Kiev, en la que reveló nuevos detalles sobre el sector tras la oleada de ataques con drones ucranianos contra instalaciones petrolíferas rusas en las últimas semanas. Dice Fedorov, la categoría de drones kamikazes de largo alcance está creciendo con un alcance de 300, 500, 700 y 1000 kilómetros. Hace 2 años, dice, esta categoría no existía en absoluto. Pendientes de más noticias, de más actualidad, hacemos una breve pausa, 2 minutos y seguimos con más información en Negocios Televisión.
Este show es el más importante de lo que se celebran. Se hace aquí, se hace en Las Vegas. Muchos de los productos que los concesionarios necesitan están aquí en esta convención estos 3 días. Sí que lo que estamos viendo de la evolución tecnológica, digital, la inteligencia artificial, está haciendo que esto cambie. Y esto va a cambiar. La inteligencia artificial al final lo que te tiene que traer es mayor contacto con el cliente, mayor facilidad con el cliente, aumentar tus ventas, digitalizar tus procesos y aumentar tu productividad. Al final, lo que has dicho, hay un producto y hay un cliente final y entre medio están los concesionarios. Todo este flujo, cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos es lo que marca la diferencia. Yo creo que el recorrido que han hecho nuestros concesionarios como grandísimos grupos de concesionarios, grandes empresas, son muy profesionales. Son mercados muy distintos, o sea, donde el producto que se vende es distinto, la forma de vender es distinta. Y al final pues pasa lo que pasa en España. Hemos dejado de vender coches. Es que no estamos en el 2024 y tampoco vamos a llegar al 1 millón de vehículos. Vamos en buena tendencia, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos están todavía años luz nuestro, ¿no? Nosotros somos una marca que está muy comprometida con la descarbonización y también con el medio ambiente y con la sostenibilidad, ¿no? Ya de vuelta en Negocios Televisión, miramos a las noticias de última hora y nos fijamos ahora en Alexander Stubb. Anunció su victoria en las elecciones presidenciales en Finlandia, según informa Reuters. Su campaña electoral se basó en promesas de aprovechar al máximo la entrada de su país en la OTAN y apoyar a Ucrania. Además, también aboga por reforzar la capacidad de defensa de los países europeos dentro de la OTAN. Dijo que su política exterior se apoyaría en Estados Unidos, Gran Bretaña y sus vecinos escandinavos. Durante la campaña electoral, Stubb afirmó que Finlandia debería convertirse en miembro activo de la OTAN y esforzarse por colocar algunas tropas de la alianza en su territorio. También dijo que estaba dispuesta a permitir el transporte de armas nucleares a través del país, pero no su almacenamiento. Decía Stubb, a veces las armas nucleares son una garantía de paz. Se le describe como un político multilingüe, proeuropeo y conservador. Muchos finlandeses le consideran un candidato de la élite de Helsinki. Por él hablan personas importantes del sector empresarial. Sin embargo, si bien demostró su valía en política exterior, con el tiempo los finlandeses comenzaron a cuestionar hasta qué punto extendía la política interna. Miramos ahora a los BRICS, y es que Rusia confirmó que el país está construyendo una alternativa al sistema de pago SWIFT sin integrar al dólar. El nuevo mecanismo de pago va a liquidar transacciones transfronterizas en monedas locales, lo que hará que los BRICS y otros países en desarrollo dejen de lado el dólar. En la última actualización, Rusia, con la ayuda de los BRICS, planea lanzar el nuevo sistema de pago en más de 159 países de todo el mundo. Provienen de sur global, Asia, África y América Latina, y además incluye otros países en desarrollo a nivel mundial. Dicen que Rusia tiene un sistema de transmisión de mensajes financieros que es una alternativa al SWIFT. En algunos países existe incluso una infraestructura similar. Estamos debatiendo, dicen, la interacción de dichas plataformas, pero aquí son importantes el interés y la preparación técnica de nuestros socios, es lo que apuntaba la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, a la agencia de noticias Xinhua. Miramos de nuevo a Rusia. En este caso, Ankara y Moscú estudian la opción de utilizar un sistema alternativo al de SWIFT para realizar pagos, según están comunicando fuentes del sector bancario turco. Dicen sí, se debatieron alternativas a SWIFT debido a la situación, es lo que apuntaba en este caso, agregando que actualmente Turquía estudia el sistema de transferencia de mensajes financieros, que es el equivalente del SWIFT desarrollado por el Banco Central de Rusia. Decía, por lo que sabemos, ya hay países con los que Rusia lleva a cabo operaciones financieras en este sistema, por lo tanto, hay opciones de su aplicación. Se necesita un análisis profundo de los expertos de ambas partes para evitar posibles incidentes. Miramos ahora a Argentina. El presidente Javier Milei pidió la renuncia de 2 altos cargos ligados a gobernadores provinciales considerados traidores después del fracaso parlamentario
la denominada Ley Ómnibus, es lo que anunciaban fuentes oficiales. Según publicó en su cuenta oficial, la oficina del presidente de la República Argentina, el Libertario, solicitó la renuncia al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Osvaldo Giordano, y a la secretaria de Minería, Flavia Rollón. Aunque el texto no explica los motivos del despido, deja entrever que el enfrentamiento abierto entre el mandatario y los gobernadores en el marco de la discusión en la Cámara de Diputados de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos está relacionado, ya que, según el comunicado, los cargos públicos deben defender a los argentinos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo. Miramos ahora a Venezuela. Imágenes satelitales muestran que Venezuela reforzó su presencia militar cerca de la disputada frontera con Guyana, a pesar de que Caracas había dicho que buscaría una vía diplomática para intentar resolver la histórica disputa territorial con su vecino por el Esequibo, territorio rico en petróleo. Las imágenes de Maxar, recopiladas en enero, muestran una expansión de las operaciones en la base militar de la isla Anacoco de Venezuela, en el río Cuyuni, que limita con Guyana, con secciones de selva tropical que se talaron recientemente y otras que fueron arrasadas cuando se captaron las imágenes. Las fotografías también revelan nuevas infraestructuras y varios vehículos blindados presentes en el lugar. Este refuerzo militar se produce a pesar de que Venezuela alcanzó un acuerdo con Guyana el 15 de diciembre para evitar una escalada e intentar resolver la disputa entre ambos países sin el uso de la fuerza. Volvemos a mirar al gobierno de Venezuela. Ha advertido este domingo de que podría recurrir a las Fuerzas Armadas si la petrolera ExxonMobil sigue adelante con sus planes de excavar 2 pozos petroleros en las aguas de la Guyana Esequiba, territorio en disputa entre Venezuela y Guyana. Caracas se refiere a las escandalosas declaraciones del presidente de la filial de la petrolera estadounidense en Guyana, del Style Rutledge, quien apuntó a la apertura de 2 nuevos pozos. Venezuela denuncia una maliciosa campaña preparada y financiada por la petrolera en contra de la obligación constitucional del Estado venezolano de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos para preservar a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana su integridad territorial, la soberanía nacional y la defensa de la patria, es lo que indica un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. Nos fijamos ahora en la prohibición estadounidense del uranio ruso que impulsaría la industria occidental, según apunta a un nombre, en concreto el director del mayor proveedor occidental de uranio enriquecido utilizado para alimentar plantas nucleares en Estados Unidos. Hablamos de Urenco, que dice que tiene capacidad suficiente para reemplazar los suministros rusos si Washington prohíbe las importaciones desde ese país. En concreto, Boris Saad, director ejecutivo de Urenco, dijo que un proyecto de ley estadounidense que propone prohibir las importaciones de uranio desde Rusia impulsaría un esfuerzo multimillonario por parte de las naciones occidentales para fortalecer sus cadenas de suministro nuclear al brindar certeza a largo plazo a los participantes del mercado. Además, ha señalado que Urenco también está hablando con los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos sobre posibles inversiones en nuevas plantas para producir jaleo, un combustible más potente utilizado en reactores avanzados que actualmente solo vende el gigante nuclear ruso Rosatom. Urenco ha recibido 9,5 millones de libras del gobierno de Reino Unido para apoyar a desarrollar jaleo en su sitio de Capenhurst, en Clesair, como parte de una estrategia de 300 millones de libras para expulsar a Putin, dicen, del mercado energético global. Miramos ahora al petróleo. Sus precios cayeron este lunes en las primeras operaciones comerciales después de que Rusia dijera que había concluido una serie de ataques en el sur de Gaza, aliviando ligeramente las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio. Los futuros llegaron a caer cerca de 31 centavos en el caso del Brent, también cerca del 0,4% en el caso del West Texas Intermediate. Los riesgos geopolíticos, incluida una temida ampliación del conflicto palestino-israelí en toda la región y una posible interrupción del suministro de petróleo en Oriente Medio, hicieron subir los precios cerca de un 6% la semana pasada. Mientras tanto, en el lado geoeconómico, preocupa la exposición de los prestamistas estadounidenses con los bancos en la sombra. La cantidad que las instituciones financieras estadounidenses han prestado a bancos en la sombra como fintechs y grupos de crédito privados ha superado el $1 billón, mientras los reguladores advierten que los crecientes vínculos entre los prestamistas tradicionales y alternativos podrían presentar riesgos sistémicos. La Reserva Federal de Estados Unidos informó el viernes que los bancos estadounidenses cruzaron el umbral de 13 cifras en préstamos pendientes a empresas financieras que no aceptan depósitos a finales de enero. Estos fondos de cobertura, firmas de capital privado, prestamistas directos y otros utilizan el dinero para apalancar inversiones y cada vez más lo prestan a una variedad de prestatarios riesgosos a quienes los reguladores han disuadido a los bancos de prestarles directamente. Esa cantidad aumentó un 12% el año pasado, lo que le convierte en uno de los negocios bancarios de más rápido crecimiento.
crecimiento, cuando el crecimiento general de los préstamos ha sido lento, con un aumento de solo el 2%. Miramos ahora a las empresas tecnológicas que eliminan 34.000 puestos de trabajo desde principios de año para adoptar la inteligencia artificial. Microsoft, eBay y PayPal han eliminado miles de puestos de trabajo desde principios de año. Miramos precisamente a las tecnológicas con Google, que ha prometido 25 millones de euros para ayudar a las personas en Europa a aprender a utilizar la inteligencia artificial. Al anunciar la financiación este lunes, el gigante tecnológico dijo que había abierto solicitudes para empresas sociales y organizaciones sin fines de lucro que podrían ayudar a llegar a quienes tienen más opciones de beneficiarse de esta capacitación. La empresa también gestionará una serie de academias de crecimiento para apoyar a las empresas que utilizan la inteligencia artificial para escalar sus empresas y además ha ampliado sus cursos gratuitos de formación en inteligencia artificial en línea a 18 idiomas. Miramos ahora a Amazon. Jeff Bezos, fundador de Amazon.com, vendió unos 12 millones de acciones de la empresa por unos 2.000 millones de dólares. Es lo que muestra una presentación de este viernes, poco después de exponer un plan para desprenderse de sus papeles durante el próximo año. La operación tuvo lugar el miércoles y el jueves, según los archivos. La semana pasada, Amazon dijo que Bezos vendería hasta 50 millones de acciones de la empresa. El plan de venta, que está sujeto a ciertas condiciones, se adoptó el 8 de noviembre del año pasado y se completaría el 31 de enero de 2025, según el último informe anual de la compañía. Miramos ahora a los semiconductores. Las acciones de la empresa fabricante de chips Nvidia han subido más del 40% en 2024 y ya vale 1.740 millones de dólares, lo que le sitúa como la quinta empresa más valiosa de Estados Unidos, rozando el puesto de Amazon con 1.770 millones de dólares. Alphabet es la tercera empresa en el ranking, solo superada por Microsoft y por Apple, que está encabezando con 1.830 millones de dólares. La demanda de chips para inteligencia artificial sigue siendo fuerte, pero lo que no se descarta es que pronto desbanque a Amazon como cuarta empresa más valiosa de Estados Unidos. Miramos ahora a España. La Comisión Nacional de Mercado de Valores, que ha acordado levantar con efectos de las 8:30 de este lunes 12 de febrero la suspensión cautelar acordada el pasado 8 de febrero de la negociación en las bolsas de valores y en el sistema de interconexión bursátil de las acciones de Talgo. El regulador tiene suficiente información. El consorcio húngaro Gazma Bag Europe ha confirmado que está manteniendo conversaciones y negociaciones en relación con la posible formulación de una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de Talgo a un precio de 5 euros por acción. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de traer como siempre el mejor análisis, hacemos una pausa, 2 minutos y volvemos con los gráficos, con los expertos, con el análisis en Negocios Televisión.